Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de señores. No sucede nada en este mundo, en todo el universo, que esté fuera de tu soberano control y gobierno. Y tú, Señor, has querido que este mundo sea redimido a través de aquellos que predican el Evangelio de la sola gracia por la sola fe en el único Salvador que es Jesucristo. Bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de ser bendecido. Tú eres digno de ser admirado. Señor, cada día que miramos tu palabra, nos sorprendemos de lo grande que tú eres, lo santo que tú eres, lo sabio que tú eres, lo justo que tú eres, lo recto que eres en tu trato con tus criaturas. También, Señor, nos asombra tu gracia, esa obra inmerecida totalmente por nosotros, que no somos capaces casi ni de explicar, pero de la que somos receptores. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque cuando nuestro padre Adán pecó y con ello nos arrastró a todos nosotros a la condenación, tú no creaste un nuevo mundo y te deshiciste de nosotros, sino que mostraste tu propósito redentor, algo que es para nosotros más allá de nuestro entendimiento. Tú, Señor, ya tenías considerado, planeado enviar a tu Hijo, Dios, todo Dios, para hacerse hombre, perfecto hombre, para morir por los que no lo merecían. Señor, el Evangelio ha llegado hasta nosotros, porque tú llamaste a generación tras generación de hijos tuyos a saltar las fronteras de esa montaña cerca de su aldea, a cruzar ese río, a subirse en un barco y cruzar ese océano para llegar con esas buenas noticias de salvación sin las cuales nadie podrá ser salvo. Señor, tu Espíritu interviene, pero solo con tu palabra. Señor, te adoramos porque sabemos que nuestra predicación sencilla, muchas veces imperfecta, cuando tu Espíritu Santo la usa, lleva a hombres que están muertos, hombres que están enemistados con ti, hombres que no podrían dar un solo paso hacia ti, los lleva a la vida. Señor, gracias porque de lo que estamos hablando no solo somos oidores, somos testigos, somos un escaparate de que el Evangelio funciona. No tenemos, Señor, que edulcorarlo, no tenemos que embellecerlo, no tenemos que malversarlo, solamente predicarlo. Enséñanos, Señor, a confiar en el poder del Evangelio. Señor, gracias por habernos visitado en estos 2 días que hemos estado aquí. Gracias, Señor, por haber puesto en el corazón de tus siervos el traernos distintos enfoques de esto que tanto nos compete, de esto que tanto necesitamos oír, de esto de lo cual nunca sabremos lo suficiente. Gracias te damos, Señor, por aquellos que han dejado algunos a su familia, algunos carreras que les podían haber dado mucha prosperidad. Algunos, Señor, no han visto morir a sus padres. Algunos se han tenido que separar de sus hijos para traernos a nosotros este Evangelio. Tenemos entre nosotros, Señor, algunos heridos honorablemente por estar predicando este Evangelio. Te pedimos por ellos, Señor, levántalos, fortalécelos, Señor. Que no se pierdan estos hermanos tan valiosos porque puedan estar pasando por momentos difíciles, porque la obra es dura, Señor. Sé con ellos. Señor, que miremos su ejemplo, su perseverancia, que tomemos valor y que nosotros también salgamos a predicar el Evangelio. Padre, gracias por traernos a las naciones a nosotros. Danos el coraje de ir
a ese frutero marroquí a predicarle el Evangelio, a ese rumano que nos arregla el baño, a hablarle de ti. Oh Señor, nos has traído las naciones, que se refugien en nosotros y que tengan esperanza. Señor, ahora te pedimos que bendigas a tu siervo David. Te damos gracias por él, por cómo tú lo has levantado, lo has bendecido, lo has llenado de tu palabra y de tu espíritu. Y anticipamos, Señor, que el colofón de estos días es lo mejor que vamos a escuchar. Habla a nuestros corazones, Señor. Unge sus labios y también nuestros oídos. Humilla nuestras voluntades, Señor. Te suplicamos que nos bendigas al cantar, que no estemos mintiendo al cantar cuando decimos envíame a mí. Aún sabiendo, Señor, que los hombres van a cerrar sus oídos, van a darse la vuelta. Sabemos que tú eres el que llamas, tú eres el que despiertas, el que das ojos para ver y oídos para oír. Por eso a ti miramos y a ti pedimos, Señor, que estés con nosotros en estos momentos, para tu gloria y para nuestro bien. Y te lo pedimos por Jesucristo. Amén. Y ahora os pido que abráis la palabra del Señor. Vamos a hacer una lectura en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, y vamos a leer varios versículos a partir del versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 13. El Espíritu del Señor dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Bueno, de lo que no hemos hablado con David es de la comisión que supone la transferencia de ovejas hacia su congregación. Luego hablamos de ello. Espero que hayamos tenido todos un tiempo hermoso. Yo personalmente lo he tenido. He sido muy edificado por la exposición de la palabra. Gracias, hermano Salvador, hermano Andrés, por la alabanza, por la comunión, por las conversaciones. Y realmente nos encontramos en pasión por el Evangelio por muchas razones, para ser alimentados en la palabra del Señor, pero para ser edificados mutuamente también. Sí. Esperamos que haya sido de mucha edificación para todos, y como lo fue los años anteriores, como lo será el año próximo, Dios mediante. Vamos a orar al Señor un momento. Señor, te ruego que una vez más en el tema que nos ocupa, ya casi acabando nuestro tiempo juntos, tú, Señor, me des palabras para hablar a mis hermanos y para hablar a mi propio corazón. Palabras que vengan de ti, Señor, a pesar de nuestra fragilidad, también del cansancio que hayamos podido acumular en estos días de comunión, que tú nos ayudes a estar atentos y hables una vez más a nuestras almas. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Estamos concluyendo nuestro tiempo juntos y es una hora difícil para compartir otro tema con vosotros porque a lo mejor se acumula el cansancio, porque algunos estáis pensando ya más en ir hacia casa porque se concluye esta conferencia.
Yo mismo, cuando acabe, me vais a ver y enseguida no me vais a ver porque tendré un taxi esperando para ir a coger el tren, el AVE. Qué descanso, ¿verdad?, para la congregación, que el conferenciante no se pueda alargar más de la cuenta porque él mismo tiene que salir corriendo. Podéis estar relajados, podéis estar tranquilos. Ir con cuidado los que vayáis conduciendo para casa, por la lluvia, por el tráfico, por diferentes razones. Vale la pena estar atentos, vigilantes mientras vamos conduciendo. Recuerdo cuando me saqué el carnet de conducir, estaba tan nervioso que estaba mirando continuamente al retrovisor, mirando para adelante, mirando para atrás. El examinador, después de examinarme, me dijo: felicidades, está usted aprobado, pero relájese. Relájese, está usted hipervigilante. 20 años después sigo hipervigilante. No puedo estar haciendo otra cosa más que conduciendo porque estoy mirando al frente, mirando al retrovisor, mirando a todas partes. Hacemos la broma mi esposa y yo, pero es muy cierta que cuando vamos a subir al coche, antes nos miramos y decimos: ¿tenemos que hablar? Y si ella me dice: sí, tenemos algo que hablar, entonces digo: conduces tú, cariño. Porque si hay algo que hablar y conduzco yo, estoy solamente mirando a la carretera. No sé, a veces le hago la broma de que realmente los hombres solo tenemos una neurona. Si está conduciendo, no hay espacio para nada más. Pero es muy cierto, sigo hipervigilante, no puedo conversar, no puedo hacer nada más que mirar la carretera. Pero hay tres direcciones, cuando estoy conduciendo hay tres direcciones en las que miro. La primera, la carretera, porque necesitamos saber dónde vamos, efectivamente. La segunda, por el retrovisor, porque necesitamos saber de dónde venimos y vigilar si un coche nos quiere adelantar. Pero hay una tercera dirección en la que miro, y seguramente vosotros también mientras estamos conduciendo. Miro al lado, porque está mi esposa, y miro por ese maravilloso retrovisor que hay en el centro, que sirve para ver a mis hijos. Si hacen cara de mareados, si hay que pararse, si el pequeño Abraham se ha dormido y se le va cayendo la cabeza para un lado y hay que hacer algo con él, ese retrovisor va fantástico para controlar lo que está pasando dentro. Y el tema que nos ocupa de las misiones es un poco como conducir un coche. Hemos estado mirando al frente, el Señor nos ha encomendado una misión, sabemos dónde tenemos que ir, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haced discípulos. Hay algo que tenemos que hacer, hay un deber. También hemos mirado hacia atrás porque hemos examinado las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, el corazón misionero de Dios, como Dios ya tiene en su plan desde siempre alcanzar las naciones. Pero hermanos, en este último tema quisiera que echáramos una ojeada hacia adentro. Porque mucho de lo que pasa dentro determina qué es lo que está pasando fuera. Porque nuestra conducción no solamente tiene que ver con si hay mucho tráfico o hay lluvia, también si los que están dentro no nos siguen, o están agotados, o necesitan parar a descansar, o tienen hambre. Porque tu viaje, ese llamado de cumplir con la gran comisión, no depende solamente de lo que sucede fuera, depende en buena parte de lo que sucede dentro. Porque nuestra misión depende de nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio. Y esa es nuestra primera misión. La gran comisión empieza de puertas adentro. Ese viaje de hacer discípulos a todas las naciones empieza con los discípulos que tengo más cerca, bajo mi propio techo. Y desde el hogar podremos alcanzar el mundo entero. ¿Sabéis? Antes de ser pastor, mi padre trabajaba en una empresa de alimentación muchos años y tenía la costumbre de cuando salía un nuevo producto, lo primero que hacía era traerlo a casa. Lo traía a casa, nos lo daba a comer, mi madre lo cocinaba. Si es bueno para los míos, es bueno para cualquiera. Si es bueno para los míos, lo puedo vender, lo puedo exportar. Y el Evangelio, hermanos, es nutritivo en casa, nos alimenta, nos restituye, nos llena de gozo. Entonces estaremos dispuestos a exportarlo. El Evangelio ha de nutrir en primer lugar nuestra propia casa antes de llevarlo, exportarlo al mundo entero.
hasta el rincón más escondido de nuestro planeta. Esta es la estrategia que el Señor Jesús nos plantea cuando dice: recibiréis poder cuando venga el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay esa progresión. Para llegar a lo último de la tierra, primero hay que cruzar Judea y Samaria. Para poder cruzar Judea y Samaria, primero ha de ser una realidad en Jerusalén. Y en nuestro tema, en este último tema, quisiera que nos centráramos en Jerusalén. ¿Cómo es esa gran comisión? ¿Cómo es esa misión de ir a hacer discípulos de puertas adentro en tu hogar? Y con este mensaje quisiera, en primer lugar, traer palabras de consuelo para algunos, porque por diversas circunstancias muchos de vosotros se pueden sentir abrumados solamente con el hecho de llevar a cabo la gran comisión en sus propios hogares, con los suyos. Palabras de consuelo, porque en nuestro deseo de alcanzar al mundo para Cristo, no somos capaces de alcanzar el mundo que tenemos más cerca. Primero, hemos de evangelizar a los de casa, hemos de discipular a los de casa, hemos de edificar a los de casa. Y en esa labor, por dura que sea, necesitas saber que el Señor Jesucristo está contigo. Estás en el lugar correcto. Estás con las prioridades correctas. Pero por otro lado, si por un lado quisiera traer consuelo a algunos, también quisiera que el mensaje de hoy pudiera zarandear a algunos que están siendo negligentes con esta labor. Hay demasiados cristianos que están tan preocupados para llegar a los confines del universo que no se dan cuenta de la necesidad que tienen en casa y tienen a su esposa y sus hijos muertos de hambre, raquíticos espiritualmente. Porque a veces es más fácil ir fuera donde no me conocen que no estar lidiando con realidades espirituales allá donde sí me conocen. Porque a veces es más fuera ser de buen testimonio hacia aquellos que solamente me ven pocas horas, pero es todo un reto ser luz y sal delante de aquellos que me ven las 24 horas del día y me ven en mis momentos de mayor flaqueza, debilidad y miseria. Si eres cristiano, tu hogar es de Cristo, es para Cristo. No sé dónde hemos adoptado esa idea de que en la vida espiritual se puede enmarcar solamente en unas horas el domingo o a ciertas actividades como leer la palabra, la oración. Nuestra vida espiritual es nuestra vida, toda rendida a los pies de Cristo. Tu matrimonio es de Cristo, tus hijos son de Cristo, tus finanzas son de Cristo, tus emociones son de Cristo, tus pensamientos son de Cristo. Citando a Abraham Kuyper, no existe una pulgada cuadrada en todo el dominio de nuestra humana existencia sobre el cual Cristo, quien es soberano sobre todo, no grite mía. Si vienes a Cristo, no vienes a Cristo con condiciones. No hay parcelas de tu vida que entregues a Cristo, sino que todo tú, todo tu ser, tu vida, tu existencia, viene a ser de Cristo. Por tanto, la gran comisión empieza en casa. Tu hogar también es parte del reino de Cristo. La gran comisión empieza en casa y es en casa donde empieza la gran comisión. Porque es desde el hogar de donde salen los misioneros y evangelistas que este mundo necesita. No es que Dios tenga un plan soberano y entonces vea dónde la familia, el hogar encaja, sino que Dios en su soberanía ya inventó la familia para ser el ladrillo básico, la pieza clave para la extensión del reino. Dios inventó la familia para que tuviéramos una ilustración viva, cotidiana, diaria, una parábola escenificada delante de nosotros de cómo Él se relaciona con nosotros. Dios creó el matrimonio para que tuviéramos una ilustración constante de lo que es el amor de Cristo por su iglesia. Dios creó la relación padres-hijos y definió así que nos fuéramos a multiplicar y tenemos padres y tenemos hijos porque eso ilustra esa relación padre-hijo que Él tiene para con nosotros. La familia es una parábola viva de la relación de Dios con los suyos. Dios habla de sí mismo en términos familiares. Se nos presenta como Padre. Jesucristo el Hijo. Los redimidos somos adoptados a la familia de Dios. La iglesia es su amada esposa. Y cuando hablamos del cielo, estamos hablando de un banquete nupcial.
Dios usa términos familiares para que podamos entender realidades espirituales muy grandes, muy profundas. Dios crea al hombre y lo que crea es un hogar, una familia, Adán y Eva. Dios usa la familia para grandes logros. José fue a Egipto, era un joven de 17 años, pero ya había aprendido la fe en su hogar y Dios lo usó poderosamente. Daniel era un joven, aproximadamente 18, 19 años, cuando es deportado a Babilonia y ya había aprendido la fe en su hogar y Dios lo usa poderosamente. Cuando el Hijo se encarna en un pequeño bebé y Dios le da un hogar, una familia y 2 padres novatos para que cuiden de él. Nace en un hogar. La correlación entre familia e iglesia y familia, creo que es tremenda a lo largo de todas las Escrituras y como Dios lo ha usado a lo largo de la historia. Creo que no exagero cuando digo que la casa y la iglesia están unidas íntimamente. Según sean las familias, así será la iglesia. Queremos ver una iglesia santa, una iglesia entregada, una iglesia misionera, una iglesia servicial, una iglesia generosa. Y podemos hacer grandes esfuerzos desde el púlpito, desde la escuela dominical, pero es en el comedor de casa donde las cosas empiezan a cambiar. No podemos tener una iglesia sana con familias enfermas, igual como tu cuerpo no puede estar sano si todas sus células están enfermas. Y vemos esta unidad, esta relación entre la familia y la iglesia de muchas maneras. Cuando la palabra del Señor, por ejemplo, expone las cualificaciones bíblicas de los ancianos y de los diáconos, vemos ahí cualificaciones familiares. Expresan el testimonio, expresan la doctrina, expresan un carácter moldeado por el Espíritu Santo, pero vemos ahí cualificaciones familiares. Dice 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego una sección que seguramente tenéis en paréntesis. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La palabra hace esa relación, esa conexión entre el hogar y la iglesia. La familia, por tanto, es una microiglesia. Y la iglesia es una macrofamilia. Ambas cosas están íntimamente ligadas. La familia es, por tanto, la primera célula en la misión, en el plan de Dios. La familia es la unidad evangelística y misionera primordial en el plan de Dios. La familia de invento divino es el ladrillo en esa catedral de Dios. La familia es la unidad de combate más elemental en el ejército de Dios. La familia es la escuela más diminuta y más efectiva del universo. La familia es el hospital de campaña que nunca cesa de atender enfermos. La familia es la cuna de predicadores, cuna de pastores, cuna de diáconos, cuna de misioneros, cuna de evangelistas. La familia cristiana es el epicentro de las misiones. Todo empieza en el comedor de casa. Sí, hermanos, no empieza en el púlpito ni en los seminarios. Empieza en el comedor de casa. Así que pongamos toda nuestra atención sobre lo que está sucediendo de puertas adentro y empezaremos a cambiar el mundo desde nuestros hogares. Pero la correlación entre familia e iglesia también es cierta en sentido contrario. Es cierto que la virtud de la familia contagia a la iglesia. La iglesia es un reflejo de lo que las familias son. Pero también es cierto que cuando nuestra casa no está bien, nuestro ministerio no está bien. Cuando nuestra casa no está bien, no somos capaces de ministrar a otros. El apóstol Pedro también nos advierte que tratemos con nuestra esposa como vaso más frágil, como coheredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo no puedo discutirme con mi esposa y subir el domingo al púlpito. Bueno, no me discuto nunca con mi esposa, ¿verdad? Pero si eso sucediera, y subir al púlpito y ponerme a predicar y esperar que sea un mensaje de tremendo impacto y bendición a los corazones de los hermanos. Aquello que pasa en mi hogar afecta mi labor, mi ministerio.
Y cuando el hogar empieza a flaquear, cuando hay tensión, cuando hay abatimiento, cuando hay resentimiento, cuando hay frustración, cuando hay inseguridad, cuando hay reproches, lo más sabio es parar en nuestro ministerio externo y dedicarnos en cuerpo y alma a nuestro ministerio interno, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y aquí quisiera tener unas palabras de exhortación y de consuelo para todos, pero en especial para los pastores, los misioneros, los que estamos en la labor de la obra cristiana. En primer lugar, unas palabras de exhortación, porque somos fáciles víctimas del temor a los hombres. Porque existen demasiados cristianos y sobre todo muchos pastores y muchos misioneros empujados por el temor al hombre, que saben que las cosas no están bien en sus propios hogares, pero continúan adelante. Por el qué dirán, por el qué pensarán. Pensarán que soy débil. No, si es que eres débil, solo tienes que reconocer que eres débil y necesitado. Somos de carne y hueso, somos frágiles. Dios nos hizo de barro. Pero no podemos pretender continuar adelante a expensas de una familia herida, frustrada, que realmente estamos arrastrando en una labor. Hermanos, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte Moriah, pero Dios no te ha pedido a ti que sacrifiques tu familia en el altar del ministerio cristiano. Deja lo que estás haciendo. Pide un largo sabático. Detente. Reflexiona y empieza la gran comisión por donde la gran comisión empieza, en tu hogar. Y unas palabras de consuelo también, para todos, pero en especial a los líderes cristianos, a los pastores, los misioneros. Creemos en la gracia soberana de Dios. Creemos en la gracia soberana de Dios. Estoy convencido de que el medio principal que Dios ha usado para obrar en la salvación de muchos de los presentes es el hogar, es la cercanía y la calidez del hogar, de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra abuela, nuestro primo. Esa confianza, esa familiaridad. Y estoy convencido de que el Señor usa a la familia para ese bien espiritual. Pero también que hay cristianos ejemplares que han llevado su tarea de ser padres con tremenda excelencia y sus hijos no están en la fe. Y viceversa, hay creyentes magníficos que vienen de familias desastrosas. Esto no es matemática. Tú y yo no podemos provocar la conversión de nuestros hijos. Creemos en la gracia soberana de Dios. Pero sabéis, a veces la gracia soberana de Dios nos reta. Entendemos la gracia soberana de Dios cuando Dios obra allá donde es humanamente imposible pensar que Dios haría algo. Con este desastre de chico. Estaba en el mundo, estaba en las drogas, mira qué familia viene, desestructurada. Y el Señor toca su vida, el Señor lo salva y hace de él un obrero, un misionero, un pastor. La gracia del Señor es soberana, es maravilloso. Nadie lo hubiera dicho, no hubiéramos dado un duro por él. Mira lo que Dios ha hecho. Ahí sí entendemos la gracia soberana de Dios, pero cuando nos damos la vuelta no la comprendemos. Cuando todo humanamente es esperable, cuando aquel joven en un hogar cristiano ha crecido en el temor de Dios, cuando ha escuchado de la palabra y el Señor no toca, no cambia, no transforma aquella vida, ahí es donde la gracia soberana de Dios nos reta. Y es un tema tremendamente delicado y profundo que nos debe mover a estar de rodillas delante del Señor y confiar en su providencia. La salvación pertenece a Jehová, como dijo Jonás desde el fondo del mar. Pero en su soberanía vemos que Dios utiliza un tremendo instrumento como es el hogar. Y suele ser el instrumento que Dios usa para alcanzar corazones. Probablemente esta sea tu historia, es mi historia. Hemos visto el testimonio de nuestros padres, de nuestros familiares cercanos, tal vez de un hermano mayor. Hemos visto su instrucción, hemos visto su ejemplo, hemos visto su testimonio. Y Dios ha usado de esa cercanía como instrumento para que el Evangelio tocara nuestros corazones.
Así sucedió con Timoteo, si vemos el testimonio de Timoteo. 2 Timoteo 1:5, cuando le escribe el apóstol Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 Timoteo 3:14, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Desde la niñez Timoteo ha conocido las escrituras, de su madre, de su abuela. ¿Quién ha dicho que tu labor como madre, como abuela, es insignificante? Cada vez que oras con tus hijos, cada vez que les abres la palabra, cada vez que les hablas de Jesús, cada vez que les das respuestas desde la Biblia. ¿Quién sabe si tienes en tu hogar un William Carey, un Charles Spurgeon? Timoteo escuchó el Evangelio en casa. No sabemos nada de su padre, sabemos de su madre y de su abuela. Timoteo desde niño ha escuchado la palabra del Señor. Y puede que, como muchos niños de iglesia, Timoteo no tuviera claro incluso cuándo fue su fecha de conversión. No la pudo apuntar en su Biblia. Aquí me tocó el Señor. Porque la conversión de Timoteo seguramente fue progresiva, paulatina, casi como el que enciende una luz halógena y la va abriendo poco a poco. Y va viendo más del Señor, más de su realidad como pecador, más de la bondad de un Dios soberano y de la gracia de Dios en la cruz. Timoteo no oyó una voz del cielo y cayó al suelo camino de Damasco. Eso es Pablo. Hay la conversión de Pablo y hay la conversión de Timoteo. Timoteo no escuchó la voz de Dios desde los cielos. Timoteo escuchó la voz de su abuela. Timoteo, te has cepillado los dientes, te has puesto el pijama, has leído tu Biblia, has orado antes de ir a dormir. Sí, abuela, qué pesada cada noche. Una voz tan doméstica, tan familiar. Timoteo desde niño sabía las Escrituras y la luz de Cristo fue cada vez gobernando más en él, haciéndole ver su realidad como pecador y lo maravilloso de un Salvador. Así que cuidado, hermanos, no prediquemos a nuestros Timoteos la conversión de Pablo. Cuidado, hermanos, no prediquemos la conversión de Pablo a aquellos niños de iglesia, aquellos que han escuchado siempre las Escrituras desde pequeños. Porque es que alguno puede llegar a la conclusión que necesita dejar la iglesia, irse de cabeza al mundo para escuchar una voz de los cielos y caer al suelo. Entonces sí me he convertido. No, hermanos, no hace falta esperar a estar en la pocilga intentando comer la comida de los cerdos para sentirse sucio. Te puedes sentir sucio mucho antes. Te puedes sentir sucio en el momento que dejas la casa del padre. Te puedes sentir sucio en el momento que le reclamas la herencia. Te puedes sentir sucio cuando has hecho 4 pasos hacia allá. Te puedes sentir sucio solo al pensar lo que vas a hacer con la herencia del padre. Te puedes sentir sucio mucho antes y dar media vuelta. Y volver y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Necesitamos entender que nuestros Timoteos no van a vivir la misma conversión que viven aquellos que han estado en la oscuridad más profunda. Y necesitamos entender que esa conversión probablemente será lenta, progresiva, y el Señor irá iluminando sus corazones. Pero necesitamos corregir a nuestros hijos. Necesitamos hacerles entender que son pecadores y necesitan de la gracia del Señor. No hagas como el mundo. No les dejes vivir a su antojo. Espero que tú no seas uno de esos postmodernos que dicen, bueno, mis hijos yo no les enseño la verdad, cuando ellos sean grandes decidirán por ellos mismos. Ay, Señor. Corrígeles y hazles entender que su corazón está sucio de pecado y necesitan un Salvador. No hagas como Elí, que no los estorbó. ¿Sabes qué? Es mejor que tus hijos se encuentren hoy con tu ira que no mañana con la ira de Dios. Mejor con tu reprimenda, con tu enfado, con tu cara larga, con tu tirón de orejas. Hoy que no con la ira de Dios mañana, como se encontraron los hijos de Elí.
Lo más importante para tus hijos no es que sean felices, es que sean santos. Lo más importante para tus hijos no es su felicidad, es que dediquen sus vidas a la gloria del Señor y puedan recibir el regalo del perdón. Hay conciencia de pecado en ellos y los padres estamos para reafirmar esa conciencia. No podemos dejar a nuestros hijos vivir en la suciedad de su pecado para que su conciencia se cauterice y sean insensibles a ello. Hay conciencia de pecado en ellos. Hemos de hacerles ver ese pecado y apuntarles a Cristo como la verdadera solución. ¿Sabéis? Los padres tenemos nuestros trucos. Mi esposa y yo tenemos un truco para, en este tiempo de educación de nuestros hijos, os lo comento en secreto, no se lo digáis a nadie, como eso tampoco se está grabando ni sale online, pues no va a trascender de aquí. Cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros les hacíamos creer, mentira piadosa, a nuestros hijos que podíamos leer en la frente lo que habían hecho. Entonces, cuando teníamos dudas de algo, le decíamos, a ver, súbete el flequillo. Y ahí mirábamos de cerca y podíamos leer aquí en la frente lo que... Uy, eso has hecho. Y empezaban a confesar. Lo más gracioso es cuando ahora nuestro pequeño Abraham, que tiene 4 añitos todavía, tú estás sentado en el sofá de casa y ves a Abraham entrar en el comedor que va haciendo así. Y dices, Abraham, ¿qué has hecho? ¿Cómo lo sabes? A ver, ven para acá. Eso da mucha gracia en un pequeño de 4 años, pero es que lo hacemos todos. Todos tenemos nuestras hipocresías, nuestros disimulos, nuestras hojas de higuera, ¿verdad? Para que nadie nos vea. Todos. Pero en esa conciencia que Dios les ha dado, que saben que está mal cuando mienten, cuando pegan, cuando quitan, cuando se airan, los padres estamos ahí para ser abogados de la verdad, corregir sus corazones y hacerles ver que la solución está solamente en Cristo. Recuerdo otro episodio con Daniel. Daniel tiene ahora 15 años, pero recuerdo esto de cuando él tenía esa misma edad, 4 o 5 añitos. Había hecho una trastada y le digo a Daniel, tu corazón está sucio. Se me enfadaba, ¿verdad? Me ponía cara así como, ¿qué dices? Se enojaba conmigo. Sí, tu corazón está sucio, acabas de hacer algo feo, está sucio de pecado. Pues yo me lo limpio. Dice, ¿cómo te lo vas a limpiar? Yo me lo limpio, papá. Bueno, va, pues intenta, y agarra con su puñito así en el corazón y empieza a frotar. Un buen rato, desesperado, ¿verdad? Cuando vio que lo único que conseguía era arrugarse la camiseta, porque no llegaba al corazón, ¿verdad? Miró al cielo y dijo, Señor, ayúdame que yo no llego. Pero exactamente ahí es donde les queremos. Primero, que vean su pecado, porque es una realidad y ellos son muy conscientes de ello. No lo vamos a disimular, no lo vamos a tapar. Y luego vamos a apuntar a que miren al cielo, porque es en Cristo Jesús en el único lugar donde van a encontrar perdón y consuelo para sus almas. Sí, en el hogar, hermanos, es donde hacemos los primeros discípulos, los más cercanos. En el hogar es donde las relaciones son más profundas y a veces pueden reportar una gran felicidad y a veces pueden reportar grandes pruebas. Y algunos de vosotros habéis vivido o estáis viviendo grandes pruebas en el hogar. A veces por la pérdida de un ser querido. A veces porque por la causa de Cristo habéis perdido seres queridos y hay una renuncia por causa del Evangelio. Pero a veces la santificación no viene en forma de pérdida, sino en la forma de presencia. Hay seres queridos, hay familiares que suponen un tremendo reto para vuestra fe y estáis creciendo en santificación a causa de ciertas personas muy cercanas. Job oró por sus 10 hijos y el Señor se los arrebató. Y fue una tremenda prueba de fe para él perder a sus 10 hijos. Sin embargo, Satanás, pudiendo haber matado a su mujer, decidió dejarla. Y su presencia fue una tremenda prueba para Job.
Yo creo que Satanás se la miró y dijo, esta la quito de en medio, no la quito de en medio, a ver, vaya prenda, la dejo aquí como está. Va a servir más a mis propósitos si sigue viva. Y hay entre vosotros quienes tienen una tremenda prueba de fe por esos familiares que están presentes por la soberanía del Señor. Tal vez es un cónyuge incrédulo y el Señor te llama a ser luz en ese hogar, a escenificar el Evangelio, a hacer que crean por la palabra sin la palabra, como dice 1 de Pedro 3. Tal vez hay entre vosotros algunos que tienen a sus padres incrédulos. Y en ese caso, la palabra dice que les obedezcamos, que les sirvamos, que seamos ejemplo en todo. Como José sirvió a Potifar, siendo excelente. Pero hay muchas veces que son los hijos los que ponen a prueba nuestra fe, ponen a prueba nuestra paciencia, nos hacen crecer en santidad, nos hacen crecer en humildad. Y en el tema de los hijos, cuando venimos a la paternidad, empezamos a conocer muchas cosas de nosotros mismos. Hay muchos ídolos del corazón que se ponen ahí sobre la mesa. Tenemos la tentación de proyectar sobre nuestros hijos nuestras frustraciones de la vida, o querer que nuestros hijos sean esto o aquello para nuestro propio beneficio o nuestro propio deleite. Yo no pude ser médico, tú serás médico. Yo quiero ser artista, papá. No, tú serás médico. ¿Cómo le has puesto a tu hijo? Sansón. Porque me gusta el deporte y quiero que un día gane un oro en los Juegos Olímpicos. Y el pobre te salió a enclenque, que no es capaz ni de aprobar gimnasia. ¿Cómo le pusiste a tu hijo? Salomón. Porque espero que algún día gane el Nobel de Física y no aprueba mates de primaria. Deja al pobre Salomón tranquilo. Y sabes, cuando llegamos a esa encrucijada que digo, ¿qué hago? Necesitas reconocer que el problema no es que Dios se haya equivocado al crear a tus hijos. El problema son las expectativas que tú tienes respecto a ellos. Y el Señor te ha de hacer crecer en santidad. Porque Dios no nos ha dado hijos para lucirlos para nuestra gloria. Dios nos ha dado hijos para que los conduzcamos a sus pies para su gloria. Y ahí necesitamos estar todos. Porque la meta del hogar cristiano es que todos juntos, padre, madre, hijos, crezcamos juntos a semejanza del Señor Jesucristo. ¿Quieres que tus hijos cambien? ¿Quieres que tu esposa cambie? ¿Quieres que tu marido cambie? Para parecerse más a Cristo, no más a lo que tú quieres. Para parecerse más a Cristo. Hermanos, aquí es donde llegamos a Deuteronomio 6. Todo esto era una larga introducción. Aquí es donde llegamos a Deuteronomio 6, donde vemos esta realidad de la Gran Comisión con toda su fuerza. Deuteronomio 6 es una descripción de la Gran Comisión, pero en versión casa, en versión doméstica. La meta es formar discípulos de Cristo que le amen, que le sirvan, su corazón lata por la causa del Señor. Pero para que eso sea posible, para que ese cambio sea posible, vemos en Deuteronomio 6 que el cambio ha de comenzar en el corazón de los padres. Fijémonos, Deuteronomio 6:6 dice, Dios le dice a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, tu papá, tu mamá, no sobre el corazón de tus hijos, no, sobre tu corazón estarán estas palabras. Primero eres tú que te lo tienes que creer. Primero eres tú que has de amar al Señor sobre todas las cosas. Y eso lo vamos a contagiar a la siguiente generación. Nuestros hijos deben ver a diario lo que nosotros pronunciamos con nuestras bocas. Lo que nosotros queremos ver en la vida de nuestros hijos, primero queremos verlo en nuestras propias vidas. Porque vamos a contagiarles ese amor y esa pasión por el Señor. Debe verse en nuestra vida cotidiana. Y por eso debemos recordarlo constantemente. Hemos leído antes el pasaje, no vamos a volverlo a leer. Pero vemos que dice que la repitas a tus hijos, estando en tu casa y andando en el camino.
Si fuera el lenguaje del siglo XXI, cuando entres en tu piso, cuando salgas, cuando subas en el ascensor, cuando cojas el coche, cuando los lleves al colegio, cuando los lleves a gimnasia, a la hora de comer, a la hora de cenar. Sabemos que el judaísmo entiende todo esto literalmente. Hace unas semanas estuve frente al muro de los lamentos allí en Jerusalén y caía el sol, era viernes, empezaba el sábado y todos los rabinos empezaban a orar en voz alta y empezaban a atar esas cajas con la ley del Señor sobre sus brazos, sobre sus frentes, ¿verdad? El tefilim, y sabemos que también tiene la mesuzá, que es la ley del Señor atada en las puertas. Nosotros estamos convencidos de que esto no tiene un significado literal, sino que el Señor está usando una figura retórica muy poderosa para referirse a algo espiritual, que es más difícil. Debe estar la palabra del Señor sobre tu corazón, o sea que debe gobernar todo lo que amas, todo lo que quieres, todo lo que buscas, todo lo que piensas. La palabra del Señor ha de estar sobre tu mano, ha de guiar todas tus acciones. La palabra del Señor ha de estar sobre tu puerta, ha de guiar tu entrar, tu salir, tus intenciones, tus planes, tus viajes. Está diciendo Deuteronomio que en tu corazón, como padre, como madre, en tu corazón el Señor ha de estar siempre presente. Y esa será la única manera en que puedas hablar constantemente del Señor a aquellos que el Señor ha puesto a tu cargo. Si el Señor está siempre presente en tu corazón, estará siempre presente en tu lengua, estará siempre presente en sus oídos. Pero el cambio empieza por nosotros, por cada uno de nosotros. Hemos de grabar las palabras del Señor de una forma imborrable en nuestras almas para que todo esto sea una realidad. Habla siempre del amor de Dios a tus hijos. Cuando te expliquen de sus más y sus menos en el colegio, deja el WhatsApp, por favor. Sí, ¿qué me dices? Sí, ¿cómo te va con ese compañero? Sí, te escucho, cariño. Deja el teléfono. Tienes ahí tu discípulo número 1, que no vas a hacer otro en toda tu vida. ¿Sabes qué? No me sirve de nada que hagas 5, 10, 5,000 discípulos en una tierra lejana y pierdas los que tienes en casa. Eso es absolutamente ridículo, hermanos. Cuando tus hijos abren su corazón, tenga 1 año, 5, 15, abren su corazón y empiezan a explicarse de sus luchas, de sus temores, de sus relaciones, de cualquier cosa, deja lo que estés haciendo y dedícate a ellos. Háblales y hazles mirar a la cruz de Cristo. Hazles confiar en el Señor. Que de continuo el Señor esté presente. Hablad del Señor, orad, cantar alabanzas, como algo espontáneo, como algo vivo. Y estoy hablando de algo mucho más allá de los viernes por la noche, 20 minutos de devocional familiar. Si tienes devocional familiar, fantástico, pero no es lo que dice Deuteronomio 6. Dice constantemente, continuamente. Es tu tema de conversación. Estés donde estés, hagas lo que hagas. Es tu tema de conversación con los tuyos. Cuando leemos la Gran Comisión, que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Este id sabemos que en el griego es un gerundio, es un continuo. Deberíamos leer más bien un yendo. Yendo, haced discípulos a todas las naciones. Y yendo apunta a algo más que un esfuerzo puntual, está expresando una actitud del corazón. El Señor Jesucristo dejó todo y se hizo carne para visitarnos. Y nos amó. Dejó su trono en los cielos para encarnarse. Yendo nos alcanzó con su gracia. Así que del mismo modo, yendo ha de ser nuestra actitud delante de la vida. Expresa un estilo de vida. El cristiano no es alguien que va, el cristiano es alguien que yendo continuamente habla de su Señor. Así que hemos de encarnar el Evangelio, queridos hermanos. Ha de ser algo cotidiano, ha de ser algo continuo. Sabemos que es un reto en nuestras propias vidas. Y es un reto especialmente en medio de aquellos que nos rodean, que nos conocen. Es un reto a aquellos que, sobre todo si vives con gente incrédula a tu alrededor, están con la antena puesta a ver de qué manera, en qué palabra, en qué gesto, en qué actitud, para ellos queda desacreditado el cristianismo. Es tremendamente difícil, en especial aquellos que tenemos más cerca.
pero hemos de encarnar el Evangelio, aún en medio de esa dificultad. El Señor Jesús lo dijo así: ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y vemos en la propia familia del Señor Jesús, en su propia familia, esta realidad. Muchas veces vemos esta expresión en el Evangelio de Lucas, que María observa y guarda estas cosas y las medita en su corazón. María vio cómo los pastores venían a adorar a ese bebé en Belén y dice que María meditaba estas cosas en su corazón. Luego, cuando Jesús lo pierden, recordáis el episodio, lo pierden en el templo en Jerusalén y van a buscarlo, José y María, y lo encuentran que estaba allí con los rabinos y responden: los negocios de mi padre me es necesario estar. De nuevo vuelve a repetir Lucas 2:51, que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Sabemos también que su familia carnal tenía dudas respecto al ministerio y las palabras del Señor Jesús. Hay un episodio en Marcos 3 que sus hermanos van a buscarlo y se lo llevan porque está fuera de sí, está loco. ¿Qué le ha pasado a nuestro hermano Jesús? ¿Qué le ha pasado? Pero nuestro reto es encarnar el Evangelio sabiendo que Dios puede transformar corazones y traer vida allí donde no la hay. No nos cansemos de hacer el bien. Sembremos, sembremos, sembremos. Y en su momento segaremos. Así que no solamente hablemos de perdón, sino que debemos encarnar el perdón en nuestro hogar. El perdón ha de ser una realidad en nuestros hogares. Perdona y pide perdón delante de tus hijos, delante de tu esposa. Estás haciendo lo que Cristo hizo con nosotros. Y apunta a la cruz. ¿Cómo no voy a perdonarte con lo que Cristo me ha perdonado a mí? Que no solamente hablemos de gozo, sino que haya un gozo auténtico en nosotros por la causa de Cristo. ¿Sabéis? Nuestros hijos son tremendamente inteligentes. No solamente ven lo que decimos, sobre todo ven lo que hacemos. No le puedes decir: lo más hermoso de la vida es el Señor Jesucristo, y luego estás mucho más contento por otras cosas de la vida. Que llegan las rebajas, que mañana juega el Barça. Los hijos te están observando y dicen: esto es lo más importante de la vida. Porque por ninguna otra cosa papá o mamá se alegran de esta manera. Ven nuestras alegrías, ven nuestras tristezas, ven nuestras decisiones, ven nuestras prioridades, ven nuestra agenda. Aquello les está hablando, no tus palabras. No tus palabras. Así que no solo hables de gozo, sino gózate en aquello que te tienes que gozar. Las grandes verdades del Evangelio. Que el amor de Cristo sea una realidad en nuestros hogares. Que tus hijos vean un padre abnegado, sacrificado, que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Que se vea que somos cristianos, no solo porque lo decimos, sino que nuestras vidas hablen a gritos del amor de Dios. Y aquellos que están cerca de nosotros lo puedan recibir, lo puedan ver, lo puedan oler, lo puedan palpar. Que nuestra adoración sea evidente en nuestro hogar. María volcó a los pies del Señor un frasco de perfume. Era su adoración, pero dice el pasaje que la casa se llenó de aquella fragancia. Que tu casa se llene de la fragancia, de ese amor y devoción por Cristo. Y todos lo puedan oler. Escribe Charles Spurgeon: el Evangelio habla de amor y debemos transpirarlo en todo lo que hacemos, en todo lo que hago, en todo lo que digo. Si nuestro Señor fue el amor encarnado y nosotros somos sus discípulos, que todos nos conozcan y sepan que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Hermanos, es un gran reto empezar la Gran Comisión tan cerca. Es un gran reto, pero el Señor nos llama a la responsabilidad, a la valentía, a la obediencia. Es un gran reto que es posible con una confianza absoluta en aquel que tiene toda potestad sobre cielo y sobre tierra. Hemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, pero primero a las primeras criaturas, que son las que más cerca tengo. Nuestra primera misión está muy cerca, en nuestros hogares. Somos sal y luz
en primer lugar, con excelencia en nuestra casa. Pero siempre recordando, hermanos, que el que hace milagros es Él, no nosotros. De rodillas delante del Señor, en dependencia de Él. El que hace milagros es Él. A ti te toca obedecer, a Él hacer el prodigio. Para mí, una ilustración tremenda de la vida cristiana es cuando Jesús se acerca a la tumba de Lázaro y dice: apartar la piedra. Lázaro, sal fuera. Cuando leo ese pasaje yo digo: Señor, ¿a qué te costaba decir: piedra, apártate, Lázaro, sal fuera? Lo podías haber hecho todo tú, ¿no? Bueno, el problema sería si hubiera dicho: piedra, apártate, ahora vosotros resucitar a Lázaro. No, ahí es donde viene la ansiedad en nuestras vidas, cuando le pedimos a Dios que haga nuestro trabajo y nosotros pretendemos hacer el trabajo de Dios. Ahora, cuando todo está en su lugar y entendemos que Dios te está diciendo: aparta esa piedra, sé obediente, haz lo que yo te estoy diciendo y déjame a mí el milagro. De Lázaro me ocupo yo. Ay, qué bien, gracias, Señor. Con obediencia, con excelencia, instruimos a nuestros hijos, somos sal, somos luz, nos comportamos según nuestro rol que el Señor nos ha dado en nuestro matrimonio. Somos de testimonio a todos aquellos que tenemos tan cerca y le dejamos a Él que traiga vida allá donde no la hay. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de ser frágiles, débiles como somos, tú has querido usarnos por una misión muy grande. Señor, tú podías haber salvado a Nínive. Las piedras hubieran predicado, pero quisiste usar a ese pequeño, insignificante profeta malhumorado como era Jonás. Señor, tú te has propuesto hacer un plan y lo vas a llevar a cabo. Y no alcanzamos a entender por qué quieres hacer ese plan usándonos a nosotros. Pero si es para traerte más gloria a ti, Señor, porque el medio es tan vil y tan frágil, así sea. Úsanos. Úsanos para llevar tu mensaje del Evangelio a todas las naciones. Úsanos para que tu palabra se extienda. Úsanos para alcanzar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Úsanos allá donde nos hayas puesto, la universidad, en nuestro trabajo, en nuestro instituto. Úsanos, Señor, queremos ser instrumentos tuyos para que muchos acaben rendidos a tus pies y glorificando tu nombre. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido en estos días. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te pedimos que quieras seguir usándonos como medios, como instrumentos útiles en tus manos. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.